Imagina por un momento que estás al borde de la muerte. Tu corazón deja de latir, pierdes el conocimiento y cuando despiertas, no solo recuerdas una experiencia imposible de explicar, también recuerdas algo más, un acontecimiento que aún no ha ocurrido. Pasan los años y aquello que viste termina sucediendo exactamente como lo recordabas. ¿Será un falso recuerdo construido con el paso del tiempo? ¿O es que realmente existen experiencias que desafían todo lo que creemos saber sobre la conciencia humana? Hoy conoceremos uno de los casos más impactantes relacionados con las experiencias cercanas a la muerte y analizaremos las diferentes explicaciones que existen alrededor de este fenómeno. Porque quizá la pregunta nunca fue si alguien puede ver el futuro, sino cuánto comprendemos realmente sobre nuestra propia mente. Quédate hasta el final porque más allá de la historia que estás a punto de escuchar, descubriremos una reflexión que podría cambiar la forma en que entiendes la relación entre la conciencia, nuestras decisiones y todo lo que experimentamos cada día. Todo comienza en 1999 con la historia real que experimentó la doctora norteamericana Mary Neal, doctora ortopédica de columna vertebral, madre de 4 hijos, escritora de varios libros que tiene de experiencias cercanas a la muerte. Un día esta doctora con un grupo de amigos se encontraba navegando en un kayak al sur de Chile. De pronto se da cuenta de que una corriente arrastra su kayak llevándola hasta el fondo de una cascada. Al parecer pasa entre 20 y 25 minutos sin respiración. Según narra uno de sus amigos, ella se encontraba en ese momento, al ser rescatada del agua, con un color muy azul. Sin respiración, su corazón no funcionaba. Realmente estaba muerta. Al ser entrevistada después sobre la experiencia que había vivido, ella cuenta con detalle cómo su espíritu sale en el momento que cae, que queda inconsciente y llega hasta el cielo. Es recibida por un grupo de personas que ella no logró identificar en ese momento. Ella dice que no sabe si eran ángeles, si eran familiares, si eran entidades. Ella no logra reconocer o identificar a este grupo de personas que la estaba recibiendo en aquel momento, pero de pronto logra identificar a una persona que identifica como su abuelo que había muerto antes de que ella naciera. Él le decía de que estaba en ese lugar, pero que no era su momento, que tenía que regresar, que habían cosas que tenía que solucionar acá en la tierra y que tenía que regresar. Ella narra que había un lugar lleno de flores, cientos de miles de flores, de todos colores, bonitas. Ella dice que perdió la noción del tiempo, que cada segundo que calculaba que pasaba en ese lugar parecía eterno, era la eternidad. La fueron acercando hacia una cúpula gigante, muy bonita, y ahí le dieron algunas instrucciones y algunas cosas que ella se guardó por mucho tiempo. Cuando de pronto ella regresa en sí, se da cuenta de que todo el grupo de amigos que estaba en el lugar todavía estaban, que no comprendían lo que había pasado, porque había pasado largos minutos sin respiración, que para ellos ya estaba muerta, pero de repente se dan cuenta que su corazón comienza a latir. Y lo más sorprendente al volver que ella narra es que a escasos metros del lugar donde estaba, donde había ocurrido el incidente, apareció una ambulancia de manera inexplicable. Estaba parqueada ahí cerca. Con el paso del tiempo, ella tuvo que contar algo que andaba en su corazón y que se le hacía difícil contarle porque era algo relacionado con uno de sus hijos. Estos seres le dijeron de que se tenía que preparar a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel psicológico, porque uno de sus hijos iba a partir, iba a morir. Ella dice que todo el tiempo, antes de dormir, pedía a Dios de que ese suceso
no ocurriera, pues se trataba de un ser querido, pero lamentablemente después de 10 años su hijo fallece, tiene un accidente automovilístico y muere. Se cumplió todo lo que le habían informado, lo que estos seres le dijeron al estar en ese lugar. Desde entonces, Mary Neal sostiene de que aquello que vivió durante su experiencia cercana a la muerte no fue un simple sueño, fue algo real, porque ocurrió en su vida. Y aquí aparece la gran pregunta: ¿cómo interpretamos una historia como esta? ¿Estamos frente a una coincidencia extraordinaria? ¿Puede nuestra memoria modificar recuerdos con el paso del tiempo? ¿O existe algo relacionado con la conciencia que todavía no comprendemos? Si disfrutas de este tipo de historias analizadas desde diferentes perspectivas, sin imponer respuestas y dejando espacio para que cada persona saque sus propias conclusiones, te invito a suscribirte y si este contenido te parece interesante, compártelo. Cada vez que compartes este tipo de contenido, ayudas a que YouTube lo recomiende a más personas interesadas en comprender los grandes misterios de la conciencia humana. Así que de antemano te agradezco si compartes, que nos dejes un like, que comentes sobre estos temas si te parecen interesantes para seguir investigando un poco más. Lo más sorprendente es que Mary Neal no es la única. Existen otros testimonios de personas que aseguran haber regresado de una experiencia cercana a la muerte con información sobre acontecimientos futuros, en algunos casos relacionados con sucesos familiares, en otros con eventos personales que terminaron ocurriendo años después. Aunque cada historia tiene sus diferencias, todas dejan abierta exactamente la misma pregunta: ¿estamos viviendo simples coincidencias o existe un fenómeno que aún no sabemos explicar? Las explicaciones son diversas. Desde la neurociencia se plantea que el cerebro puede reconstruir recuerdos y dar significado a experiencias intensamente emocionales. La psicología también propone que nuestras expectativas pueden influir en nuestras decisiones de manera que muchas veces ni siquiera percibimos. Sin embargo, en los últimos años también ha crecido el interés por una idea mucho más profunda. Cada vez más investigadores, filósofos y distintas corrientes de pensamiento exploran hasta qué punto la conciencia participa en la forma que experimentamos la realidad. Hasta la fecha, no existe un consenso definitivo, pero sí una pregunta que resulta difícil de ignorar. ¿Qué tanto influye nuestra manera de interpretar el mundo en los resultados que terminamos obteniendo? Si la realidad dependiera únicamente del mundo exterior, todos viviríamos exactamente la misma experiencia. Sin embargo, dos personas pueden atravesar el mismo acontecimiento y obtener resultados completamente distintos. La diferencia no siempre está en lo que ocurrió, sino en el significado que cada uno le dio. Quizá por eso más personas se preguntan si la conciencia desempeña un papel mucho más importante del que siempre hemos creído. Durante décadas pensábamos que la mente solo reacciona ante la realidad, pero hoy existen investigadores, filósofos y distintas corrientes de pensamientos que exploran una posibilidad completamente diferente, que la forma en que interpretamos el mundo no solo cambia la experiencia de la realidad, sino también las decisiones que tomamos y con el tiempo los resultados que terminamos obteniendo. Quizás las verdaderas preguntas nunca fueron si alguien podía ver el futuro o si las profecías existen. Tal vez la pregunta sea otra: ¿qué tanto comprendemos realmente sobre la conciencia humana? Porque si nuestra manera de interpretar la realidad puede transformar el rumbo de nuestra vida, quizá aún estemos muy lejos de entender
todo el potencial de nuestra mente. Y si eso fuera cierto, la siguiente pregunta sería inevitable. ¿Hasta dónde puede llegar realmente la conciencia humana? Pero esa será historia para otro día. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.